Buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien, estoy cansada, pero estoy bien. Estamos cansados, sí. Yes. Ya por fin en la casa. Por fin en nuestra casita. Ya llevamos un par de días, pero todavía no se sienten como que son un par de días. No, Se siente como si hubiésemos llegado esta mañana. así es, mi cuerpo no aguanta más. Así es. Pero hay que seguir con la vida regular. Yes, sir. Después de 2 semanas afuera, Ujú. ya por fin estamos acá. Yes. Y cuéntame, esta semana, ¿cómo te fue? Pues bien, realmente fue bueno, emocionada porque logramos llegar a casa con bien. Y nada, mucho trabajo desde que llegamos, no se acaba, pero estamos bien, estamos Sí, la vivos, vida. tenemos salud, estamos machacados, pero estamos bien. Así es. Y- Cualquiera diría que nos fuimos a pie y volvimos a pie. Macho, sí. Y esta semana tenemos una lección que se titula Un comienzo difícil. Un comienzo difícil, y continuamos con nuestra ¿verdad? Con nuestra serie del Éxodo. Ujú. Así que si no has visto los capítulos anteriores, te invitamos a que los veas. Creo que son como 2 episodios. Es que da risa, un side note. Da risa porque a mí no me da sueño hasta que empezamos a grabar. Y Maricris siempre me anda regañando por Muy eso. mal. Pero, sí, llevamos un par de episodios, creo que llevamos 2 episodios, así que todavía están a tiempo para iniciar el estudio con nosotros. Se pueden poner al día. Los primeros 2 son bastante cortos en relación a los demás, así que acompáñennos para que Así es. puedan estar al día con nosotros en este estudio. Y si usted desea el material de estudio, pues déjenos saber en los comentarios y nosotros le vamos a hacer llegar el material que estamos utilizando para este estudio sobre el Éxodo. Así es. Así que el versículo para esta semana se encuentra en Éxodo 5, 1 y 2, que dice: después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: el Señor es el Dios de Israel. Dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme una fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso se encuentra en Éxodo 5:1. Y ajá. No, yo iba a decir que ese comentario que hizo el faraón como respuesta, ¿verdad? Al llamado que hizo Moisés de parte de Dios, fue uno bien intenso, porque debemos recordar que después que Moisés recibió el llamado ¿verdad? A liberar al pueblo de Israel, Dios le dijo que se comunicara con su hermano Aarón, ¿verdad? Porque él seguía diciendo que él no sabía hablar, o que la lengua egipcia él no era muy fluent en ese idioma. Así que Dios ya tenía un plan B para ese dilema, y ellos se pusieron de acuerdo. Entonces, lo curioso sobre esto, y que es muy importante entender, es que Aarón y Moisés comenzaron su trabajo en comunicarle a los israelitas lo que iba a suceder. Mira, nosotros vamos a ir a donde Faraón, le vamos a comunicar lo que está pasando. Dios mandó a decir esto y estamos seguros de que Dios va a obrar por medio de nosotros y que vamos a salir. Pero se dieron con la sorpresa de que no fue así. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, y sucede entonces lo que Gabriel leyó en Éxodo 5, 1 y 2, y que Faraón dijo: ¿quién es este? Que se cree. Claro, y eso es lo que vamos a estar tocando esta semana, de que el hecho de que Dios nos llama a nosotros no significa que todo va a ser peaches and cream, como dicen por ahí, sino que pues van a haber problemas y van a haber pruebas y van a haber aflicciones, pero el Señor está con nosotros, y que quienes confían en Dios se enfrentarán a diversas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos, que sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de que todo se solucione rápido o instantáneamente, pero tenemos que aprender a confiar en Él a pesar de todo.
Así es. Entonces, la lección de hoy se divide prácticamente en tres, ¿verdad? Podemos dividir en tres facetas o en tres circunstancias o en tres soluciones a ese inicio o comienzo difícil que tuvieron Aarón y Moisés en esta encomienda de librar al pueblo de Israel. El primer desafío, lo primero que ellos se encuentran es la arrogancia de Faraón, Así es. ¿verdad? Y su necesidad, su necesidad de detener el plan de Dios con su arrogancia. Y de él creerse Dios. Exactamente. Entonces, es muy interesante porque cuando él dice, ¿quién es el Señor?, ¿verdad? Y presenta este desafío, su expresión, ¿verdad?, desafiante, nos hace pensar que, ¿verdad?, que no podemos continuar. Y incluso Moisés se detuvo y dijo, ¿por qué tú me mandaste para acá si esta persona no quiere, ¿verdad?, no quiere responder o no quiere hacer lo que estamos pidiendo que haga? ¿Por qué me enviaste?, dice Moisés. Pero en los momentos en que pensamos que la arrogancia humana puede parecer fuerte, eso no se compara con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que así como en el tiempo de Moisés, él se sintió desanimado por ese primer desafío, Moisés tuvo que aprender, y esta es la primera lección, a ver más allá de la arrogancia. Porque aunque Faraón dijo, yo no sé quién es ustedes no van para ningún lado, y Moisés se encontró, ¿verdad?, cuestionando a Dios en Éxodo 6:1, Dios le dice, ahora verás lo que le haré al Faraón, cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. Esa frase, ahora verás, le sirve a Moisés de fianza, ¿verdad? Como motivación. Una seguridad, una promesa de que no importa la circunstancia que Moisés estuviese viviendo en ese momento, esa pared de arrogancia con el que se encontró de frente, Dios lo iba a ayudar a prevalecer o a salir hacia adelante. Así es, y ese versículo, el que cuando el faraón le dice a Moisés, ¿y quién es Dios? ¿Verdad? Que le dice el faraón a Moisés, no lo dice con el deseo de conocerlo, sino de retarlo. Exacto. Y esto es algo que muchas personas a través de la historia hacen, que ¿verdad?, se jactan de no conocer a Dios y preguntan acerca de Dios, pero con la intención de burlarse de Dios o con la intención de quizá desafiar a Dios incluso. Pero Jesús en Juan 17:3 nos dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a ti que me has y a quien tú has enviado, perdón. Así que la arrogancia del mundo no se mide con el placer de conocer a Dios. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocer al Dios verdadero para que nosotros podamos entonces partir de ese punto y tener una vida y vida en abundancia. Así es. Así que... Así es. Y otro detalle muy importante es que cómo esto se ve hoy en día, porque en el tiempo de Moisés pues hubo esa opresión al pueblo de Israel, pero nosotros, ¿cómo se cumple eso de los momentos en que la arrogancia se oponen a Dios? Y lo podemos ver en muchas circunstancias. Siempre hay alguien que dice, Dios no es real, no hay Dios, Dios no existe, esto es mayor que Dios, y vemos cuál es el resultado, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Siempre me viene a la mente, porque sí hay elementos, ¿cómo se llama? Porque esta parte es bien delicada, porque aunque sí Dios tiene el control de los fenómenos atmosféricos, yo digo que con Dios no se relaja, no importa la circunstancia. Pero yo nunca me voy a olvidar, un ejemplo clásico de esto es el Titanic.
Que eso fue el que me vino a la mente, que Fácil. el diseñador o el dueño dijo, ni Dios puede hundir esto. Y en su viaje inaugural. Y en el primer viajecito, pum, cayó la piedra. Entonces, y podemos seguir diciendo muchos otros ejemplos en el que hubo un desafío directo hacia Dios. Y entonces hubo destrucción, catástrofe, pérdida. Y es bien lamentable, pero es que con Dios no se vacila, con Dios no se juega. Es muy importante que en tiempos de opresión no nos dejemos intimidar por los que se creen invencibles. Debemos de mirar más allá de la arrogancia y confiar en que Dios va a cumplir su promesa. Así es, y ¿verdad? Este encuentro entre ellos dos lo único que hizo fue poner las cosas un poco más complicadas para los israelitas, porque después de que Moisés le dijo, deja ir al pueblo para que adore, y el faraón le dijo, ¿y quién es ese Dios del que tú me hablas? Uh-huh. Entonces el trabajo se hizo más pesado y más exigente para los israelitas, uh-huh, y ya le exigían el doble, y inclusive ya entonces el enemigo de Moisés no era solamente el faraón, uh-huh, sino que también era su pueblo que se estaba quejando pueblo, porque le estaba diciendo, pero tú no viniste a liberarnos de la opresión, ¿y por qué entonces, si según tú viniste de parte de Dios, que estamos así, uh-huh, nos están oprimiendo más, ustedes no vinieron de parte de Dios? Y se formó un salpafuera de que no había nadie contento con Moisés, uh-huh, en Egipto, uh-huh, y eso pues obviamente lo desanimó por completo. Y le causó más pesar, uh-huh, pero en una conversación que él está teniendo con Dios, me encanta porque Dios entonces, lo estoy buscando por aquí, en Éxodo 6:1, Jehová le responde a Moisés y le dice, ahora verás lo, uh-huh, que yo le voy a hacer al faraón. Ya no escucha, uh-huh, ya no es que él le da una promesa, te voy a decir una cosa, te voy a decir lo que voy a hacer. No, uh-huh, él dice, ahora tú vas a ver, uh-huh, lo que yo le voy a hacer al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y esto es contando con todo lo que ellos le habían pedido. Por eso Éxodo 6 es muy importante, porque en Éxodo 6 se nos inspira a creer, ¿verdad? Moisés fue inspirado a creer en el yo divino. Y es que en ese momento, ¿verdad? En ese capítulo vemos una frase, Ani Yahvé. Ani Yahvé significa yo soy el Señor. Y hay 4 yo soy el Señor muy importante en ese, ¿verdad? En ese capítulo. En el versículo 2, por no ir, simplemente lo voy a mencionar para no leerlos todos. En el versículo 2 de Éxodo, el Señor dice, yo soy el Señor, y le recuerda a Moisés que él fue el que le habló en la salsa. Es el que puede hacer lo imposible. En el versículo 6 de Éxodo 6, Jehová dice, yo soy el Señor, yo los sacaré, yo los libraré, los voy a redimir, y le da como una lista, ¿verdad? De uh-huh, eventos que van a ir sucediendo. En Éxodo 6:7 le dice, yo soy el Señor y ustedes van a ver que lo que yo digo yo lo cumplo. Y en el versículo 8, yo soy el Señor, él reafirma, ¿verdad? Reafirma su identidad y su poder y autoridad por encima del faraón. Claro. Y antes de decirle ese yo soy, él le dice cinco cosas para recordarle quién es él. Uh-huh. Porque él ahí le está diciendo como que yo voy a hacer esto por ustedes. Uh-huh. Pero antes de eso, él le dijo, yo soy el Señor, yo me le aparecí a los patriarcas, uh-huh, yo establecí mi pacto con ustedes, yo he prometido a ustedes una tierra en Canaán, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, y yo me he acordado de mi compromiso en darles la tierra prometida. Uh-huh. So, antes de él darle las promesas, él le dice, recuerda con quién tú estás hablando. Sí, claro. O sea, que no se te olvide con quién tú estás hablando. Tú no estás hablando con uno de esos dios de cartones que tienen aquí. Uh-huh. O sea, tú estás hablando con el Dios vivo. Y yo hice esto, y por lo tanto, lo que viene yo lo puedo hacer también. Y es algo, como quien dice, siempre que le hablo a la iglesia acerca de la provisión de Dios y de la misión de Dios, que para los que no lo sepan, pues yo soy pastor, así que
se enteran aquí. No, mentira. Pero, o sea, sí soy pastor, eso no es mentira. Pero siempre les digo que ustedes no tienen la misma confianza si yo te doy un cheque de $1 millón y Elon Musk o Donald Trump o alguien con mucho poder adquisitivo te da $1 millón. Como que con cuál tú vas al banco con más confianza. Obviamente con el de la persona que tú sabes que tiene más dinero. Y por cómo tú sabes que esa persona tiene más dinero, pues por lo que ha comprado, por lo que ha obtenido. Y así mismo es la confianza en el Señor. La mejor manera de que nosotros vayamos confiados en su promesa, en su cheque, es que nosotros veamos lo que Él hizo en algún momento con nosotros. Así que siempre que Él le pide confianza a las personas en la palabra del Señor, Él los refiere a lo que Él ya ha hecho. Exactamente. Y esa reacción, ¿verdad? La reacción a estas palabras de la fidelidad de Dios y de su soberanía ante todo este asunto, llevó entonces a Moisés a reanimarse porque Moisés volvió otra vez y le dio la misma queja y le dijo, pero es que yo no sé hablar, la frase que utilizó es Aral Sefataim, o sea, yo no sé hablar ese idioma, soy de labios incircuncisos. Sí. Queriendo decir que no sabe hablar ese idioma aunque no lo habla correctamente. Y Dios de nuevo le dice, me estás poniendo una limitación, yo no necesito esto. Claro. Y más allá de una limitación, disculpa que te interrumpa, él está pasando por un momento depresivo. O sea, él está pasando por culpa, él está pasando por decepción, él está pasando con una insatisfacción gigante. Y él se siente inclusive hasta abandonado por Dios porque todo el mundo ahora está en su contra. Y hay varios ejemplos de personas que se han sentido así. Elías, Sansón, David, está la historia de Job. Y el librito, ¿verdad? La lección habla de Asaf. Asaf, para los que no sepan, es uno de los que escribe en el libro de los Salmos. Y él era el músico principal del rey David. Y muchos de los salmos que nosotros estudiamos de Asaf son él preguntándole a Dios, él cuestionándole a Dios, él ¿verdad? Buscando algunas de las cosas. Y por ejemplo, él tiene un salmo bien lindo que dice, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia por siempre. Eso está en Salmo 73, 23 al 26. Precioso. Pero antes de eso, él está cuestionando a Dios. Sí, claro. Y antes él está diciendo, Dios, ¿y dónde tú estás cuando mis enemigos me quieren matar y quieren acabar conmigo? Es natural nosotros a veces sentirnos solos, a veces cuestionar. Eso es natural, y más cuando lo que Dios nos mandó a hacer parece que está saliendo con las patas. Pero Dios nos manda a que en ese momento nosotros confiamos. Y esta promesa de que se encuentra en Éxodo 6:7, que dice, y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabrán que yo soy Jehová nuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Como que eso me hace pensar a mí cómo yo hoy puedo ser parte del pueblo de Dios. O sea, eso me lleva a mí a pensar en está bien, eso fue una promesa que le hicieron allá a los egipcios, a los hebreos o a los israelitas en Egipto, pero cómo eso también aplica a mí. Y es que Dios a través de Jesús nos hizo hijos de Él y nos hizo parte de la familia, pero nosotros tenemos que confiar en eso. Nosotros tenemos que confiar en eso y actuar tal como Dios lo dice. Y si Dios mandó a Moisés a ir a hablar con Aarón y le dio la autoridad, ¿verdad? Y le dice, Moisés, tú vas a ir a hablar como si tú fueses Dios. Y Aarón va a ir contigo como si él fuese tu discípulo. Y ustedes van a ir y van a hablar con autoridad y el faraón va a hacerles caso.
Y de momento Moisés pudo haber dicho, ok, hasta ahí llegaste, como que está complicada la cosa, y no hacer nada. Pero en vez de quedarse en brazos cruzados y deprimido y en ansiedad y frustrado, él se llenó de valor de nuevo, reconoció que Dios es Dios y él fue el que lo llamó, buscó a Aarón y ambos obedecieron, porque más que cualquier otra cosa, obedecer es un asunto de fe, de entender de que Dios está de nuestro lado. Y si para Moisés y para Aarón lo fue, entonces para nosotros también obedecer es una cuestión de fe. Y si bien es cierto, Moisés y Aarón tuvieron un despegue turbulento en su misión, pero ellos aprendieron lecciones vitales para todo el trayecto, porque siempre que si nosotros seguimos, ¿verdad? Y más adelante durante este estudio estoy segura que vamos a seguir viendo el proceso del pueblo de Israel en el desierto y toda esa cuestión. Yo sé que lo vamos a seguir viendo, pero ellos sí dieron más allá de la arrogancia del enemigo, cualquiera que sea el enemigo. Creyeron en que Dios es el Señor y actuaron tal como Dios lo dice, en obediencia. En obediencia. Así que ahora nos quedamos ya frente cuando Moisés decide confiar en el Señor. Exactamente. Y ahí nos quedamos por esta semana. Y hay muchas preguntas. Faraón va a responder. ¿Qué significa que la mano de Dios va a caer sobre Faraón? Porque eso ¿Qué es lo que vamos a ver de Dios? Que vamos a ver de parte de Dios en esto. Así que, interesante. Si quieren saber eso, tienen que seguir aquí pegados. Tienen que Mari, seguir aquí pegados. ¿Qué aprendiste hoy? Pues mira, me quedo con esta frase. Dios no se detiene por nuestras limitaciones. Podemos tener muchas limitaciones, pero Dios no se detiene. Él va a seguir su plan. Podemos ponerle 1000 excusas, pero yo pienso que Dios siempre hace dos cosas. Cuando le ponemos muchas excusas, Dios nos escucha porque nos ama. Él nos escucha, pero también nos recuerda, como tú dijiste ahorita, nos recuerda cómo Él lo hizo en el pasado. Y eso es lo que nos motiva a continuar hacia adelante. Por eso es importante estudiar la Biblia también. Así. Porque la Biblia nos recuerda esa historia. Y nunca, ¿cómo es que dice? Nunca podremos seguir hacia adelante, nunca podremos andar con fe, algo por ahí por esa línea, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. So, vamos a poder continuar siempre y cuando recordemos que Dios está de nuestro lado, y si estuvo y lo hizo anteriormente, lo puede hacer de nuevo. Así que Dios no se detiene por nuestras limitaciones. Así es. Y yo aprendí, o yo me llevo, que a pesar de nosotros, Dios sigue siendo Dios. Y no importa lo que nosotros hagamos, y ahora doy un síntesis, Dios está ahí con nosotros y Dios nos quiere utilizar. Y sin importar, ¿verdad?, que nosotros seamos imperfectos, Dios nos utiliza y Dios nos ama y Dios nos escoge. Así que si yo me puedo llevar una cosa de hoy, es que Dios nos escoge a pesar de nuestras imperfecciones. Así es. Perfecto. Bello. Así que esto ha sido todo por el Culto en Casa. Exacto. Esto es todo por el Culto en Casa. Nos veremos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, y nos gustaría honrar algo que un consejito que nos dieron estos días, de terminar con una oración. Así que, Gaby. Claro que sí, oramos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso para con nosotros. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas enseñarnos a ser fieles, mayordomo, de lo que tú nos has entregado, de la misión que tú nos has dado, Señor. Amén. Que nosotros podamos pertenecer a tu pueblo, Señor, y que nosotros siempre podamos escoger obedecerte y tener fe en ti, porque ya tú nos has escogido a nosotros para hacer grandes cosas. Sí. Pero tenemos que aprender a confiar en ti. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bye. Bye.